Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un día más que seguimos transmitiendo y grabando en línea. La iglesia en línea va a continuar, pero muy pronto, muy pronto estaremos de regreso. De hecho, la fecha de regreso es el domingo 13 de junio. Estaremos informándoles los horarios y las reglas para poder entrar. Damos gracias a Dios que lo que esperábamos se está cumpliendo. Queríamos regresar con semáforo verde y el día de ayer se informó que el estado de Aguascalientes está en semáforo verde. Aún así nos vamos a seguir protegiendo. Ya se está vacunando a las personas de 50 a 59 años y confiamos que tal vez las de 40 a 49 cuando regresemos también ya tengan al menos su primera dosis. Pero hoy tenemos una plática importante y es importante que todos prestemos atención por las implicaciones que esta plática tiene. Y quiero llevarlos primero a Santiago, capítulo 4, versículo 7, si son tan amables. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. En otras versiones dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Este es un versículo muy importante. ¿Por qué es importante? Porque hay que aprender a resistir. Hay que tener la vocación, actitud, anhelo, deseo, persistencia de resistir. ¿Por qué es importante? La única forma en que puedes hacer que el diablo huya de tu vida es aprendiendo a resistir. Y también es importante que aprendas a tener fe de que si resistes va a huir. Va a huir. Y esto es algo que debe de estar en la mente de todos nosotros. Debe de ser nuestra vocación, nuestra inclinación, nuestra actitud a buscarlo. Ahora vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Eso es resistir. Aguantar con paciencia las pruebas y resistir las tentaciones, no caer en las tentaciones. ¿Por qué? Porque dice, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, el aprender a resistir y empezar a caminar en esa oposición en contra implica un cambio en nuestras mentes. Y hoy voy a hablar un poco de Apocalipsis, pero quiero hacer algunas precisiones sobre Apocalipsis. Y si leemos con los ojos incorrectos Apocalipsis te puedes espantar, porque Apocalipsis está lleno de simbolismos que si no los entendemos de manera correcta y tratamos de leer en manera literal, vamos a cometer muchos errores. Hay simbolismos que los encuentras en toda la Biblia y hay cierto paralelismo muy acertado entre todos los simbolismos que aparecen en el libro de Apocalipsis. Pero es importante que entiendas que el libro de Apocalipsis fue escrito para bendecirnos. Eso dice la Biblia en su capítulo 1 de Apocalipsis. Bienaventurado aquel que lee y entiende esta profecía cuando habla de Apocalipsis. Ahora quiero aclarar algo. Mucha gente ubica el libro de Apocalipsis como un libro orientado a entender cuándo vienen los últimos días. Eso no es cierto. Sí hay una parte de eso. Sí habla de eso, pero lo más importante es revelarnos a Jesús. Por eso se llama el libro de la revelación, porque nos revela a Jesús. Y es muy importante que aprendamos a leerlo. Muy pronto tendremos estudios de Apocalipsis para entender todos estos simbolismos, pero hoy solo les pido que crean en los significados que les voy a dar para que
podamos entender y captar lo que Dios nos quiere mostrar. En el libro 13 y 14 de Apocalipsis está la gran tribulación y rollos de esos que a veces asustan a la gente. Pero me quiero ir directamente al capítulo 15. En el capítulo 15 vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice: luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. Esto ocurre ya al final, ¿ok? 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Versículo 2. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre el mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, y quiero que por favor subrayemos eso. Sobre el mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. Versículo 3. Y entonaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Quiero que entendamos algo. En el versículo 1 habla de algo maravilloso que está escribiendo el apóstol Juan. Algo maravilloso, ¿sí? Algo que él ve. Me voy directo al versículo 2 y dice: vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal. Un mar de cristal mezclado con fuego, y sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia. Ahora, ¿qué significa el mar? El mar significa la humanidad. Es toda la humanidad. Pero cuando habla de un mar de cristal, habla de un mar en paz. Y dice: y sobre ella yo veía a los que habían vencido a la bestia. Déjame decirte algo, en Apocalipsis hay 2 bestias. La bestia del mar y la bestia de la tierra. La bestia de la tierra simboliza a todas aquellas filosofías y gobiernos que oprimen y van en contra de la palabra de Dios. No son animales, tampoco es una computadora por allá que tiene el nombre de todos y rollos de esos. Estamos hablando de gobiernos que están en contra de la palabra de Dios. Todavía existen una gran cantidad de países en nuestra nación que mezclan filosofías con formas de gobierno, y está prohibida la propagación del evangelio. Esto ocurre en China y en Asia, ¿sí? Esa es la bestia de la tierra. Y la del mar son aquellas religiones falsas que van en contra o desvirtúan la palabra de Dios, y en el fondo meten ideas en la vida de la gente que provienen de hombres. No es la voluntad de Dios, son ideas de hombres. En el capítulo 14 también se habla mucho de manera muy mística. Todo el mundo tiene inclinación a entender lo místico, porque dice que los que tienen la marca de la bestia tienen un 666 y la gente hasta se espanta de ver ese número. Entendamos el 666. ¿En qué día se hizo al hombre? En el 6º día. Cuando la Biblia nos pone 666, está hablando, es hombre, 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 son filosofías de hombres. ¿Qué es la marca? No es que te vayan a tatuar o te lo pongan en la frente. Está hablando de que sí está en tu mente todo el pensamiento del hombre. Esos tienen la marca de la bestia, que se dejaron influenciar y no obedecieron a Dios. Eso significa. Eso tiene que ver con eso. Pero regreso a
al versículo 3, donde dice, estaban ahí los que habían vencido. ¿Quiénes vencieron a la bestia? Los que no permitieron que ideas de hombres, filosofías de hombres o influenciados por gobiernos desviaron sus pensamientos y dejaron de pensar y hacer la voluntad de Dios. A eso se refiere. ¿Quiénes vencieron? Los que no permitieron que su mente fuese envuelta y vivir conforme a su propia voluntad, no conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo demuestra una persona que está dispuesta a obedecer a Dios? Aprende a resistir al diablo. Porque todos venimos de un mundo que nos penetró ideas y cosas que traíamos antes de conocer a Jesús, relacionadas con formas de pensar de hombres. Hay quienes llegan con ideas de energía mística y rollos de esos. Hay quienes llegan con filosofías de que en el hombre está la solución a los problemas del hombre y una infinidad de formas de pensar. Ha habido hasta políticas de Estado que están en contra de la iglesia. Pero el evangelio siempre penetra. Siempre penetra. Pero lo que vemos en Apocalipsis 15 es que los que llegan y vencen después del final, cuando viene el juicio final, son los que están sobre la mar con arpas y entonan cantos. Entonan cantos. Hay dos cantos. Hay el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico del Cordero habla de la redención del hombre. Y déjame decirte por qué. Y quiero empezar con la redención. Cuando una persona realmente escucha el evangelio y conoce a Jesús, lo primero que entiende, lo primero que capta es que fue redimido. Que Dios perdonó su pecado y que ha sido perdonado delante de Dios. Y quiero que entendamos esto muy claramente. Dice la Biblia que nuestro enemigo es el acusador de los hermanos. Quiero que sepas algo. Satanás te puede acusar a ti, pero no te puede acusar delante de Dios, porque delante de Dios no hay nada en contra nuestra. ¿Cómo es que Satanás busca desviarnos? Busca desgastar a la iglesia, cansar a la iglesia, porque la iglesia formada por personas como tú y como yo, no podemos dejar a veces situaciones que nos persiguen. No necesito pedir que levanten la mano aquellos que han batallado con algún área o están batallando con algún área en su vida. Y te llegas a cansar pensando que no vas a poder. Esa es la estrategia. Pero aquellos que logran vencer, aquí en Apocalipsis nos muestra algo bien importante. Y entro al segundo canto, que es el canto de Moisés. ¿Dónde encontramos el canto de Moisés en la Biblia? Éxodo 15. Éxodo 15 nos narra cómo después de todas aquellas plagas que Dios manda sobre el pueblo de Egipto, Moisés saca al pueblo, salen de la esclavitud y lleva al pueblo, como más de 2 millones de personas caminando, y llegan a un lugar donde está la playa y viene el faraón con sus carros para destruirlos. La reacción del pueblo de Israel es: ¿por qué nos sacaste? Si vienen a matarnos, con justa razón, porque estaban poniendo sus ojos en lo que estaban viendo, no en las promesas de Dios. Cuando alguien aprende a vencer y a resistir es cuando alguien ha puesto sus ojos en las promesas de Dios. Moisés lo único que hace es lo que Dios le dice. Ora, agarra tu báculo, va y ora, y el mar se abre. Se abre, pasa el pueblo de Israel, y después de que el pueblo de Israel cruza, se deja venir el faraón, llega el faraón con sus carros, se meten al mar abierto, pero una vez que sale el pueblo de Israel, la mar los ahoga. Déjame decirte, los ahogados en la mar representan a aquellos que fueron vencidos, engañados por la bestia del mar, y ahí mueren.
en sus pensamientos y en sus ideas, los que no obedecieron y no siguieron a Dios. Pero ¿por qué cantan? Si tú ves el libro de Éxodo, al final cuando cruzan, el pueblo de Israel está gozoso, está feliz. Y su primera reacción es cantar. Y déjame decirte por qué. Hay de victorias a victorias. Cuando hemos experimentado una victoria en nuestra vida por saber resistir, por echar fuera algo de la voluntad de Dios que no está dentro de la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando resistimos, viene un gozo de la liberación. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Tuvieron un gozo y empezaron a cantar, a declarar que eran libres. Ahora déjame decirte algo. ¿Por qué aparece el cántico de Moisés? Quiero que entiendan algo todos. Muchos enemigos de Israel eran vencidos por Israel, pero volvían a atacarlos, excepto uno, Egipto. Egipto jamás volvió a ser enemigo de Israel, porque ese día fue vencido. Y en esta parte de la Biblia, Dios vuelve a mencionarnos ese cántico, porque ese día vamos a entonar el canto de victoria y de gozo, porque ese enemigo nunca más se va a levantar. Nunca más. Y viene un gozo impresionante. De hecho, ahí celebran una fiesta. ¿Sabes cuál era la fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Y déjame decirte algo, hicieron construcciones muy pobres, eran una especie de chocitas en donde ellos habitaban, pero estaban felices y hicieron fiesta porque por primera vez en su vida las familias de Israel podían estar viviendo en una casa que era de ellos y eran libres. Por eso hicieron esa fiesta. Y hubo un canto de gozo por la liberación. Y ese canto lo van a cantar aquellos que vencieron, aquellos que supieron poner la marca o el sello de Dios en su vida y cambiaron sus mentes para hacer la voluntad de Dios. Y fueron redimidos y pueden cantar victoriosos por estar por la eternidad delante de la presencia de Dios. Por eso es bien importante, regreso al inicio de la plática, aprender a resistir, a no ser envueltos y a sucumbir vez tras vez en situaciones que no están bien en nuestras vidas. El aprender a resistirlas y no caer en tentación implica alejarte cada vez más de los pensamientos de este mundo y dirigirte a tener una mente como la mente de Jesús. El aprender a pensar y a obedecer a Dios es lo que nos lleva a la victoria. Una victoria que está ganada. Una victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Él ya abrió el camino. Es el equivalente a la apertura del mar. Jesús abrió el camino. Él es la verdad y la parte final se llama la vida eterna. El caminar en la verdad, amados, significa poner las verdades de Dios en nuestras vidas y vivirlas. No simularlas, vivirlas porque las crees y caminas en ellas. Y la vida es vivir como Dios siempre ha querido que tú y yo vivamos, caminando en sus caminos, pensando en sus pensamientos, buscando sus promesas, caminando para buscar la vida eterna. Quiero exhortar a los hombres a que entren en el estudio de los jueves, el de Conectados, a las mujeres también con mi esposa y las mujeres que llevan el Zoom de mujeres, porque estamos viendo una serie en donde aprendemos a despojarnos de lo pasado y entramos a la dimensión de Dios, a las promesas de Dios. De eso vamos a estar hablando. Sabemos que viene un nuevo inicio. Está por terminarse la pandemia, tal vez en unos meses. Pero tenemos que aprender a caminar en novedad de vida, en una vida nueva y ver
hacia adelante lo que Dios tiene para nosotros. Déjame decirte algo. La Biblia nos insta a dejar lo que quedó atrás. La voluntad de Dios es que tú y yo pongamos nuestros ojos hacia adelante a ese día que podemos estar ahí cantando el canto de victoria y de gozo por haber alcanzado y cumplido con el plan de Dios para nuestras vidas. Confío en Dios, en que esta plática nos ayude a todos a abrir nuestros corazones y nuestras mentes. Si no entendiste todo lo de Apocalipsis, no te preocupes. Algún día lo vas a entender y no va a tardar mucho, pero es importante que pongas tus ojos en el futuro, que veas el futuro como una meta a alcanzar, con un objetivo a perseguir de la mano de Cristo Jesús. Exhorto a todos los que escuchen estas pláticas, si eras o no antes de la pandemia miembro de nuestra iglesia o no, a que el 13 de junio tú nos puedas acompañar. Anótense, si la demanda es mucha, veremos qué hacemos. Pero queremos exhortarte a que en este nuevo inicio pongamos nuestros ojos en el supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Permítanme orar. Padre, te damos muchísimas gracias en este día. Ayúdanos, Señor, a resistir. Si tú no conoces a Jesús, dile: Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Quiero ser uno de los redimidos por ti. Quiero empezar a caminar en una nueva vida y poner mi vida y mi mente, mi corazón y todo mi ser en hacer tu voluntad. Te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador, y ayúdanos a resistir. Queremos caminar e ir hacia adelante y hacer tu voluntad el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Este domingo quiero exhortarlos a todos a que seas fiel a tu iglesia. Prácticamente tenemos todo lo que necesitamos para arrancar. Estamos en los últimos detalles finales. Vamos a empezar a hacer algunas instalaciones y queremos estar listos para el 13 de junio. Pero queremos exhortarte a que seas fiel. Si puedes ayudarnos y dar un poco más, es más que bienvenido. Algunos lo han estado haciendo, gracias a Dios por su generosidad. Muchos lo han estado haciendo, y si tú quieres ser parte, solo avísanos y hazlo. Puede ser por transferencia, directo a la cuenta, o vía Oxxo, o bien avísanos. Hay gente que nos ha avisado y hemos ido a recoger ofrendas. Sean fieles a Dios, y Dios va a ser fieles a todos y cada uno de nosotros. Dios hará prosperar cada una de las cosas que tú das a tu iglesia. Permítanme orar por los diezmos y ofrenda. Padre, damos gracias por los corazones fieles que están dando su diezmo en tiempo, en forma, y siendo mucho más que generosos para poder salir adelante. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, te lo pedimos, Señor. Amén.